y los trasladaremos al aire al ingeniero Miguel Ángel Racancó Alonso. Buenos días, ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de FM Íntima. Espero no aburrirlos. Espero estar en contacto con ellos. Es bueno conocer, un ¿verdad? ratito. Así es. Y gracias por permitirme entrar al interior de su hogar a través de las ondas hercianas de FM Íntima. Así es, le damos la bienvenida, como dijimos al principio, esta es su casa y lo ideal es conocer quién es Miguel Ángel Racancó Alonso, porque usted representa al partido PRI, porque es importante votar por el partido PRI este domingo 6 de septiembre. Hacemos la invitación también al pueblo quetzalteco a que se dirijan a las urnas, que no dejemos de emitir nuestro voto. Es un derecho, es responsabilidad nuestra y sobre todo de no dejar el voto nulo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Mientras tanto, pues sabemos de que la Constitución de la República de Guatemala indica que los diputados son dignatarios que representan al pueblo. Así es, efectivamente, cuando los constitucionalistas, los diputados que conformaron la Asamblea Nacional Constituyente y, digamos, elaboraron la Constitución que nos rige actualmente, pensaron que el diputado es un dignatario, y dignatario quiere decir que es digno del puesto, y por lo tanto el dignatario debería de cubrir ciertos perfiles, no perfiles basados en el tener, sino en el ser. Es decir, a veces nosotros en las campañas confundimos a los candidatos pensando que es buen candidato el que tiene mucho, el que llega con guardaespaldas, el que llega en un carro blindado, el que tira propaganda por helicóptero, que esos son los buenos candidatos. Y nos olvidamos del ser. ¿Quién es la persona? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su testimonio de vida? Porque acuérdese usted que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces a veces nosotros hablamos muchas superficialidades y no aterrizamos en el ser de la persona. Y creo que la sociedad guatemalteca y la sociedad a nivel mundial, para no ser tan malos con nuestro país, está atravesando una crisis en cosas de tener, que quieren tener el último modelo de carro, que quieren tener el teléfono de última generación, pero nadie, o se preocupan muy poco por cultivar su ser, por la lectura, por buscar la filosofía, por buscar las cosas que pueden fortalecer el espíritu. Obviamente todo es lícito, pero no todo fortifica. Es importante conocer la personalidad del ingeniero Miguel Ángel Racancó, porque de esto se trata este programa, saber cómo fue que usted decidió participar dentro de la política. Fíjese que desde los años mozos, quizá me recuerdo mucho de mi profesor de primaria, el profesor Víctor Manuel Yach Cortés, que en paz descanse y a quien guardo una especial afinidad, igualmente a su esposa. Me dijo una vez en sexto primaria que tenía que prepararme porque yo estaba destinado a asumir retos en el país y a conducir los destinos del país. Y entonces, para mí eso, en aquel instante no lo comprendí, qué era lo que él me quiso decir, pero quizá él en su sabiduría veía que era una persona con bastante potencial. Y de hecho yo ya en sexto primaria pues andaba como patojo malcriado en los mitines del licenciado Augusto Sacre Cancó. Me gustaba enterarme mucho de la vida política del país, sin saber por qué, pero me atraía. Entonces fue ahí donde creo que me fui forjando como dirigente estudiantil. Pasé después al básico, pasé a la ENCO, hicimos todos los movimientos de huelga que lograron que se construyera el nuevo edificio, después que se amueblara. Estuve presidiendo la Federación de Estudiantes de Educación Media, y entonces cuando sentí yo estaba involucrado en la vida política del país, no en la vida partidaria, pero sí haciendo política desde otras perspectivas. Después pasé a formarme como ingeniero químico,
En la ingeniería química siempre busqué la incidencia en las políticas públicas, especialmente en todo el tema de seguridad alimentaria. Trabajé para el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Después tuve bajo mi responsabilidad un proyecto centroamericano en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y posteriormente, con todas las dificultades que atravesaba el país, nosotros con varios amigos a nivel internacional llegamos a la conclusión que los problemas que tenía Latinoamérica no eran técnicos, sino eran políticos. Es decir, la parte técnica sí se puede solucionar, pero donde encontrábamos el cuello de botella era en la parte política, y que no íbamos a avanzar mayor cosa si no nos involucrábamos en temas políticos. Entonces decidí hacer la maestría en Ciencias Políticas. Resulté involucrado en el Partido Frente Republicano, Guatemalteco. Me hice diputado, después me hice viceministro de Cultura y Deportes y comprobé que efectivamente lo que se requiere en Guatemala es gerencia política, es gente que sepa hacer las cosas y que tenga voluntad de hacer las cosas, porque es factible hacer un buen gobierno. Sobre todo una iniciativa muy importante fue la de su maestro a muy corta edad, ¿verdad? Indicarle que vio algo en su personalidad, vio tal vez el liderazgo, el compañerismo, la preocupación por los demás, algo que le dio la oportunidad de darle a usted una luz en el camino y poder... Y fíjese que yo en esa parte considero que uno de joven lo más importante que debe tener es la visión de futuro y no perder la experiencia que se ha acumulado con los años. Al profesor Víctor Manuel yo lo respeté mucho y lo respetaba siempre porque esos valores me habían enseñado en casa, respetar a mis mayores, y ahora que comprendo y leo bastante sobre liderazgo y comparto temas de liderazgo, encuentro que uno siempre debe aprender de los demás y que el respeto es base fundamental para la superación. Sobre todo no quedarse callado nunca, ¿verdad? Porque hay cosas que uno debe preguntar y hay muchos niños, hablando de la niñez, de la educación, que son temas que seguramente ustedes tienen contemplados dentro de sus iniciativas de ley, que ellos tienen que aprender a sobresalir, a preguntar, a no quedarse callados, porque eso implica que haya sumisión por parte de algunos pequeños. Por supuesto, y esa es la tendencia, digamos, desde las esferas políticas. Nosotros venimos de una historia muy cruel, muy violenta. Nuestra historia a partir de 1524 es una historia de mucha violencia, y digamos la generación que estamos... Actualmente vivimos una época de confrontación. Fueron 30 años de guerra en los cuales no se nos permitía pensar, o se nos permitía pensar, pero no se nos permitía hablar. Y eso creo que es lo que ha marcado los últimos 10 años de la historia guatemalteca, en que se había permanecido sumisos. Sin embargo, en la actualidad hemos despertado, los jóvenes han entendido que tienen que hablar para ser escuchados. Usted sabe que el que no chilla no mama. Entonces, ese despertar del pueblo de Guatemala es el que hoy nos tiene a las puertas de lograr cambios trascendentales en la vida política, pero más importante, el cambio que se haya logrado en los guatemaltecos y especialmente en los quetzaltecos, en decir que ellos son los patrones, ellos son los que mandan, ellos le pagan el sueldo al diputado, ellos le pagan el sueldo al alcalde, ellos le pagan el sueldo al presidente. Por lo tanto, de manera organizada y en el marco de la ley, es posible cambiar a las autoridades que no nos sirven. ¿Usted está a favor de la reelección, ingeniero? Una vez. Y lo hago consciente porque yo tuve ya la opción de ser diputado y personalmente no busqué la reelección, porque yo creía que el principio, y sigo creyendo que el principio de reelección no es bueno. Sin embargo, con las discusiones que hemos tenido al interior del Partido Republicano Institucional PRI, nosotros hacemos más una reelección, un solo periodo. Y le voy a explicar por qué. Un solo periodo porque, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, él no tiene la reelección. Y en el caso de México igual. Entonces, cuando los diputados o las autoridades asumen su cargo, les cuesta mucho comprender la dimensión de cómo está el país. Y en lo que ellos aprenden y se nutren de la vida real y de la actualidad del país, entonces pasan 2 años. Y eso le cuesta mucho al país. Entonces yo creo que en 2 años uno muy bien puede aprender los tejes, los dimes y diretes en el caso del Congreso, y posteriormente tendría 2 años para comenzar a hacer buenas iniciativas de ley.
Y si uno hace bien su trabajo en esos 4 años, debía tener la opción de tener otros 4 años para madurar y para cosechar lo que ha sembrado. Posteriormente a eso, sí debía de aspirar a otro cargo o debía de ir a aportar a otra parte del país, pero ya no dentro del legislativo o como alcalde, porque entonces se constituyen feudos, se constituye, acuérdese usted que en arca abierta hasta el más santo peca. Entonces se acostumbran al poder, se acostumbran a las manías, ya no tanto de estar buscando la democracia y de estar metiéndose a cargos de elección popular de manera libre. Sino ya con intereses muy marcados. Por ejemplo, hoy asistimos a muchas reelecciones donde el interés no es servir al municipio, no es servir al país, sino es mantener un manto de impunidad que les permita que digamos, en este caso, por poner un ejemplo, la CICIG no les caiga. Entonces están invirtiendo cantidades millonarias con tal de ganar o de comprar una elección, y eso les permita mantener un antejuicio que les dé la oportunidad de tener un manto protector para no enfrentar la justicia. Y eso es lo que, digamos, en esencia, el político no debería de perseguir, y la ciencia política no lo plantea así. Entonces, por eso es que no estoy de acuerdo con la reelección por más de 2 periodos. Es ideal, sobre todo para poder continuar los proyectos, porque es lógico, es como cuando se construye una casa, tiene los cimientos fuertes, pero hay que continuar, ¿verdad? Hay que darle espacio a cada uno de los ambientes que se van a hacer, fortalecerlos, y es lógico que también haya algún momento en que los demás no sepan hacer el trabajo que usted ya lleva realizado, ¿verdad? Fíjese que sí, porque lo ideal sería hacer la carrera política. Yo pienso que un buen gobernante, un buen presidente sería aquel que ya fue alcalde, que ya fue diputado, que ya fue ministro y que al final culmina su carrera política sirviéndole al país en la presidencia. Sin embargo, nosotros en Guatemala asistimos a elecciones donde el que tiene más plata hace su imagen de manera más mercadológica, a veces no sabe ni a qué va, pero los grupos paralelos le dictan la agenda. Por eso es que en la actualidad, con todas las manifestaciones, con todo lo que estamos viendo, tenemos una gran oportunidad de establecer una agenda de nación. Establecer una agenda de nación quiere decir que nosotros nos pongamos de acuerdo en los temas torales que queremos para Guatemala, porque estamos más dados al inmediatismo, hemos perdido la visión de largo plazo y quisiéramos que con una manifestación ya mañana Guatemala fuera diferente. Y no nos damos cuenta que estas manifestaciones son el resultado de varias décadas que nos aguantamos. Entonces, el ejercicio ciudadano es un ejercicio cotidiano como todas las cosas. En esta vida lo que es fácil no se aprecia. Y la vida ciudadana es un compromiso con el país, es un compromiso con la familia, porque la Constitución Política de la República dice, y yo creo que así es, que la familia es la base de la sociedad. Y si nosotros desde la familia no enseñamos valores, si desde la familia no nos enseñan a cómo gobernarnos a sí mismos, porque el gobierno del país es fácil, el autogobierno es difícil, y todos tiramos piedras al otro, pero no miramos, como dice las escrituras, miramos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que nosotros tenemos. Entonces creo que es la familia la base fundamental donde nosotros debemos empezar a forjar los futuros políticos de Guatemala. Usted, que ya representó a Quetzaltenango, se pudo dar cuenta de toda la actividad que hay dentro del Congreso. ¿Qué mejoras haría en esta segunda oportunidad que le daría a Quetzaltenango? Mire, vamos a atacar fuertemente todo lo que es la parte de la Contraloría General de Cuentas para hacerla más ágil, para hacerla más, digamos, más eficiente. Porque efectivamente ahorita la Contraloría General de Cuentas juega un papel importante, pero no a como debía hacerlo. Es como tener un BMW y usarlo en caminos de terracería. Entonces tenemos que adaptar cada institución al camino que nosotros queremos. Y la Contraloría de Cuentas debe ser fortalecida en el sentido de que, por ejemplo, sus acciones sean aceptadas. Y no como actualmente se da, que cuando la Contraloría General de Cuentas niega un finiquito, se recurre al sistema de justicia, se compran finiquitos y así se inscriben en la carrera política.
Entonces hay una serie de vicios que hay que corregir. Y esa sería una de las partes fundamentales. Punto número 2, y lo hemos platicado con nuestro candidato presidencial, Luis Fernando Pérez Martínez, es que dentro del Congreso nosotros vamos a buscar que hayan fondos para el programa de vivienda. En Guatemala, alrededor de 1.600.000 familias no 1.600.000 familias no tienen vivienda. Alguien tiene que aportar para solucionar ese problema. Y nosotros dentro del plan de gobierno hemos considerado al menos satisfacer a 1 millón de familias en 4 años. Es mucho dinero, pero Guatemala lo tiene. Si por ejemplo uno hace sumas de cuánto se estaba perdiendo en la línea, en la defraudación aduanera, cuánto se pierden las comisiones por construcción, uno se da cuenta que Guatemala es un país con muchos recursos. Y no es porque uno lo diga sin datos, porque cuando uno, por ejemplo, juzga el Producto Interno Bruto de Guatemala y busca y juzga o analiza las tendencias macroeconómicas de Guatemala, somos una economía estable. El problema fundamental que tiene Guatemala es que no redistribuye esa riqueza. Y esa riqueza tiene que redistribuirse. 1, a través de buenos salarios, de buenos sueldos, y 2, a través de la asistencia del gobierno en programas sociales. Si nosotros logramos construir ese 1 millón de casas en 4 años, entonces Guatemala va a ser diferente, porque va a tener una inyección económica suficiente de capital que actualmente se está yendo a escondidas a otros países. Y tenemos una paridad, por ejemplo, hablando en términos económicos, una paridad de más o menos de 8-1 con el dólar, un tipo de cambio de 8-1 con el dólar, pero es muy ficticio. Si nosotros invirtiéramos bien todos los recursos de Guatemala, podríamos tener una moneda mucho más fuerte frente a las monedas internacionales, en este caso el dólar, que es la moneda de referencia. Entonces, creo que sí tenemos las herramientas para hacerlas. Lo que pasa es que no las hemos utilizado de manera adecuada. Ese sería el segundo punto que usted entonces, a reforzar. Platiqué un poco de la cuestión de la corrupción, que estaríamos combatiéndola de manera frontal desde la legalidad, mejorando la legislación en cuanto a la Contraloría de Cuentas, viendo que el organismo judicial cuente con el presupuesto adecuado y que tenga los recursos a tiempo, porque en el Congreso de la República es donde se asignan los recursos a las diferentes instituciones. Por ejemplo, nosotros hemos visto las noticias actualmente y vemos que uno de los problemas fundamentales que tiene el organismo judicial para funcionar es que no tiene el presupuesto completo. Y entonces está trabajando con déficit. Y así en ningún país, en ninguna parte del mundo puede haber justicia si sus órganos encargados de implementar la justicia no tienen los recursos suficientes. Esa es un compromiso, digamos, que como Partido Republicano Institucional nos hemos hecho como diputados en la agenda legislativa. Entonces, luchamos contra la corrupción, mejorando la legislación que tiene que ver con ello, buscamos dejar los recursos necesarios para la construcción de vivienda. Y otra cosa importante que creo que, como en aras del tiempo no nos va a dar tiempo a hablar de todo el programa, hablar de todo el programa de gobierno en este programa radial, entonces mencionar que tenemos un punto importante con el Banco del Migrante. El Banco del Migrante no es otra cosa más que buscar los ahorros de los hermanos que están en Estados Unidos, especialmente, que aprovecho para mandarles un saludo a quienes nos siguen a través de la red, y captarlos para poder tener un capital semilla que nos permita hacer préstamos blandos a quienes quieren entrar en el comercio. Y esto lo hacemos desde la perspectiva que muchos amigos o muchos hermanos o muchos familiares se han ido porque quieren una vida mejor y se van pensando en hacer su terrenito, en hacer su casa, pero sucede que cuando lo han logrado ya no regresan y la casa se queda abandonada. Entonces, cuando uno recorre las comunidades de Guatemala, encuentra muy buenas construcciones, pero abandonadas, porque el papá ya no regresó, el hijo ya no está pensando en vivir en esa casa, sino crecer un poco y alcanzar al papá en el otro lado, y esa inversión se pierde. Entonces nosotros decimos que esa inversión hay que hacerla más eficiente. Obviamente el gobierno tiene que poner
una parte fuerte en ese Banco del Migrante, y eso lo tendríamos que hacer desde el Congreso de la República, modificando, por ejemplo, la ley del crédito hipotecario nacional, o viendo cómo se captan los recursos a efecto de que el gobierno ponga una parte importante en ese banco y que los familiares puedan accesar créditos baratos para iniciar un comercio y comenzar a revitalizar la economía, buscando que nuestros jóvenes no estén pensando en migrar, sino encuentren en Guatemala la oportunidad para salir adelante. Que sean profesionales, que puedan desempeñarse en un trabajo y dar a su patria en lugar de salir. Así es, porque usted sabe que los mejores profesionales que Guatemala tiene no están sirviendo al país, están en otros países ganando en dólares, porque Guatemala no les puede pagar el sueldo que ellos aspiran. Y entonces nosotros, para tener buenos profesionales y tener aquí a la mejor calidad de gente, y especialmente guatemalteca, tenemos que competir como economía con buenos sueldos y salarios para que ellos prefieran quedarse aquí y no busquen otros empleos fuera del país. Así como que se abandonen las familias también. Entonces se deja de fortalecer la familia, que es una de las prioridades que tiene su partido. Fíjese que sí, porque el problema, a veces, como le decía, nosotros nos hemos ido por el tener y no por el ser. Entonces la familia quiere tener muchas cosas, aún a costas de la familia. Y entonces por eso después venimos a encontrar una sociedad degradada, una sociedad sin principios, una sociedad sin valores, porque las familias se han desintegrado. Y no es porque ellas hayan querido, sino porque han priorizado el bienestar económico sobre el bienestar espiritual. Y yo pienso que en parte es razonable, pero tenemos que hacer un balance a futuro. ¿Qué nos espera? Con familias desintegradas, obviamente vamos a tener una sociedad más violenta, una sociedad que busca más el consumo de drogas, de alcohol. Entonces tenemos como políticos, y así lo pensamos en el Partido Republicano Institucional PRI, tenemos que crear las condiciones para que hayan oportunidades en Guatemala. El gobierno, de hecho, no genera empleo. El gobierno no tiene muchos puestos de trabajo, tendrá algunos, pero quien provee los empleos es la iniciativa privada, son los empresarios, y entonces hay que poner reglas claras para que ellos también puedan competir. Y en un mundo donde la corrupción es la que dicta las normas, podemos hacer muy poco. Por eso la prioridad del Partido Republicano Institucional de legislar para controlar y someter a la corrupción. ¿Qué piensa el partido PRI respecto a la niñez, la educación? Que es fundamental, porque el futuro del país son los niños. Nuestros futuros políticos son los niños. Y si ellos no tienen la oportunidad de crecer intelectualmente, crecer en educación, entonces Guatemala no tiene buen futuro. ¿Cómo los estamos preparando hoy? Entonces, la reforma educativa, la búsqueda de la identidad guatemalteca en los niños debe ser fundamental para que ellos se sientan parte de este país, para que sepan de dónde vienen, para que sepan qué es lo que quieren y por qué están sobre esta tierra, y que bendito sea Dios, nacieron en Guatemala y muy especialmente en Quetzaltenango. En Quetzaltenango. Seguramente su terruño fue el que hizo que se inspirara a hacer algo mejor por él, a que continuara con esta función en el Congreso desde otro punto de vista, ahora ya habiendo participado, como lo dijimos en un principio, ahora con nuevas expectativas, con un nuevo impulso, nuevo ánimo de hacer algo por Quetzaltenango. Fíjese que yo considero que la parte política es importante militar en un partido. Mantener una ideología, saber qué es lo que uno quiere y no estar cambiando de un lado para otro. Porque eso solo denota que la persona o el político no es maduro. Que el político lo único que está buscando es un beneficio personal, es un beneficio económico, y entonces si hoy el color rojo va a ganar y mañana el naranja y pasado el verde, entonces se va a donde más le convenga y se olvida de los principios éticos, de los principios morales y de los principios políticos. Nosotros como Partido Republicano Institucional, cuando no estamos en campaña, estamos formando nuestros cuadros a efecto de tener gente que se identifique plenamente con una ideología republicana, que crea que es posible que a través del republicanismo Guatemala puede salir adelante.
Y eso es lo que nosotros mantenemos, y no es jactancia, pero nuestro candidato presidencial ha permanecido en un solo partido, se forjó en las bases del partido y hoy aspira a la presidencia, después de haber pasado más o menos 20 o 25 años preparándose para ser presidente. Y un servidor de usted también, y de ustedes público que me escucha, también he militado solamente en un partido. Me han criticado, me ha tocado duro, me han felicitado, pero sigo porque considero que parte del testimonio de vida es mantener los principios. Yo creo en el republicanismo, y el Partido Republicano Institucional es una institución que debería de mantenerse en el tiempo para aportar a Guatemala. Yo así lo creo, y por eso estoy en el Partido Republicano Institucional, y por eso me propongo nuevamente como candidato a diputado, después de haber estado 12 años, digamos, trabajando políticamente, pero sin estar en un cargo público. Estábamos viendo sobre su partido, leyendo un poquito, dice que la educación es un derecho humano, según lo que estaba manifestando Luis Fernando para presidente. Es un derecho humano, y usted nos lo manifiesta hace un momentito acá en las cabinas de FM Íntima. Invitamos a la audiencia FM Íntima, si ustedes quieren comunicarse con el diputado por Quetzaltenango de PRI, es el ingeniero Miguel Ángel Racancoj Alonso, que hoy está con nosotros y que sobre todo pues tiene un ideal para nuestro Quetzaltenango. Ustedes pueden hacerle preguntas si ustedes desean, o enviárnoslas a través de www.fmintima.com, que como usted muy bien lo dijo, pues llegamos a otros países del mundo. Hay muchos paisanos nuestros en otras latitudes escuchando la emisora, y seguramente con mucha inquietud e incertidumbre de lo que va a pasar en nuestro país. Usted nos manifiesta que permanece en el partido, eso es un ideal sobre todo que hace crecer en la familia que usted tiene, en la familia de las personas que le rodean, el deseo de fidelidad a un solo partido, a un solo ideal, a algo que usted quiere llegar a manifestar a toda Guatemala, ¿verdad? Fíjese que los principios son como el agua. Si yo vierto agua en un vaso, el agua toma la forma del vaso. Pero si yo vierto esa agua en una jarra, el agua toma la forma de la jarra, pero en esencia siguen siendo dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. No cambia su esencia, cambia su forma. Entonces, los principios políticos deben ser así, deben ir acoplándose a los tiempos, pero deben mantenerse como principios cristianos, como principios de unidad en la diversidad. Nosotros somos una sociedad diversa, pero eso no implica que no podamos tener objetivos comunes, y lo demostramos ahora en las manifestaciones. Ve usted mayas, garífonas, xincas, sí, todos participando en un bien común, buscando un bien común, niños, y tratando de sacar adelante a un país común que se llama Guatemala. Con ideales, con derechos que manifestar, no callando las voces, ¿verdad? Fíjese que nuestro himno dice algo muy importante, que vamos caminando con iguales derechos y deberes, porque a la par que tenemos derechos, tenemos deberes, sin siervos ni patrones, porque como ciudadanos todos somos iguales ante la ley. Y hay aquel que profane tu nombre, dice, ¿verdad? También es el himno nacional, pero el himno del partido PRI dice que sin esclavos y sin peones debemos caminar con iguales deberes y derechos y obligaciones. Y nosotros a veces cuando hablamos decimos y oportunidades, porque a veces se le impone la ley a alguien, por ejemplo, escaso de recursos, pero no le hemos dado la oportunidad de que se defienda. Entonces la ley sirve a un núcleo muy selecto que tiene poder económico. Y el republicanismo, cuando dice que todos somos iguales ante la ley, le cae a un pobre como a un rico. Y nosotros vemos ese principio precioso ahora que, siendo el presidente de la República el que cometió errores y tiene delitos presuntos que perseguir, le cae el peso de la ley. Y eso es importante. Jamás se había dado en Guatemala.
Sí, ayer fue un hecho histórico, ¿verdad? En lo que es la historia del país. Muchos de nosotros fuimos testigos de todo esto que está pasando hace como algunos años que usted nos comentaba, en 1944 y otros momentos en los cuales se ha manifestado pues el clamor del pueblo para Guatemala, para la libertad de Guatemala. Pues ayer fuimos nosotros testigos de esto y nos damos cuenta que sí, el Congreso puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo poder legislar dentro de la cabalidad, dentro de la honradez y poder ustedes ser un ente una voz de Quetzaltenango en el Congreso de la República. Fíjese que nosotros decimos en nuestro plan de gobierno que hay que darle vuelta a la tortilla. Darle vuelta a la tortilla, fíjese usted que cuando uno va a comprar sus tortillas al barrio se da cuenta que las personas que están torteando siempre le dan vuelta a la tortilla para que no se queme. El problema en Guatemala es que ese lado de la tortilla ya se quemó. Entonces, no entendemos cómo funciona la República. ¿Quién es el que está dando órdenes en Guatemala? Porque las órdenes vienen de fuera, del Ejecutivo, del Legislativo y Judicial. Es decir, nos están gobernando desde fuera. Grupos oscuros, grupos fácticos, que son los que están financiando las campañas. Y entonces cuando el presidente o el diputado o el alcalde llega a cubrir su puesto, ya va con las manos amarradas. Tiene que ir a servir, tiene que ir a pagar esos favores que le hicieron. Las inversiones millonarias no las está haciendo el candidato. Y vemos también cómo algunos candidatos que dicen que son limpios, ahora los han encontrado que ellos han financiado como empresarios a otros candidatos que no han hecho buen gobierno. Entonces, nosotros como Partido Republicano Institucional hemos hecho una campaña y hemos desarrollado una campaña muy austera. Dijimos al inicio de este año, probablemente en enero, que nosotros íbamos a respetar los plazos que marcara la ley, que no íbamos a hacer campaña anticipada, y lo cumplimos, porque como republicanos y como políticos tenemos que dar el ejemplo. Y entonces no hicimos campaña anticipada hasta que el Tribunal Supremo Electoral dijo que podíamos hacer campaña, hemos empezado la campaña. Si uno ve los reportes de prensa, quizá no lo resalten mucho, pero somos de los primeros que siempre entregamos informes financieros al Tribunal Supremo Electoral, porque llevamos una contabilidad clara de los recursos que ingresan y cómo los estamos invirtiendo. Y por eso es que a veces nos cuesta convencer a la población por ese principio que yo le decía al inicio, que nos hemos ido más por el tener que por el ser. Y por eso es que nosotros hablamos con mucha autoridad moral, con mucha autoridad política, y le decimos a la población guatemalteca y a la población quetzalteca en especial que deberían de votar por nosotros, porque hemos demostrado que sí nos sometemos a la ley, que sí estamos bajo el imperio de la ley y que con la ley en la mano se puede hacer un gobierno que desarrolle Guatemala. Ingeniero, perdone, ¿usted ha pensado en alguna oficina acá para atender a la población quetzalteca que llegue con alguna duda, inquietud, para que ustedes puedan ayudarle desde el Congreso? Mire, es solo cuestión de horarios, porque cuando uno está sirviendo en un puesto público, en cualquier lugar y en cualquier punto donde uno esté, es su oficina. Cuando estuve sirviendo en el Congreso de la República, yo comenzaba a recibir gente a las 5 de la mañana, que venía de Cabricán, que salía, por ejemplo, de su casa a las 3 de la mañana para venir a encontrarlo a uno. Y entonces, desde la madrugada, de repente uno quería descansar y no era factible, porque la población demanda, es un servicio bastante demandado. Cuando pensaba ir, por ejemplo, por decir algo, a esconderme un rato o estar fuera del casco quetzalteco, siempre me encontraba gente. Siempre, gracias a Dios, desde antes creo que he tenido muchas amistades, y en cualquier parte donde uno esté, el tema que van a abordar es el tema político, porque tienen la oportunidad de platicar con el diputado. Y entonces la oficina relativamente es móvil. Es móvil y debe existir. De alguna manera hay algún lugar donde puedan encontrarlo a uno, pero por ejemplo, yo cuando estuve sirviendo, habilitamos una oficina en el INFOME, en el Instituto de Fomento Municipal. Ahí teníamos un horario y días específicos para atender a la población y siempre los cumplí.
Entonces creo que ese para mí no va a ser ningún problema. Y luego porque yo no soy un funcionario de escritorio. Me gusta estar en las comunidades, me gusta ir a visitar a las asociaciones, me gusta estar en los municipios. Y eso lo hacemos como diputados o como miembros del partido. Nos gusta ir a visitar a nuestros afiliados y estar platicando con ellos, porque si no, uno se desnutre de las necesidades de la población. Es mucho más fácil estar conociendo Fíjese que sí, y no entiendo por qué aquí a veces los diputados, o no los diputados específicamente, sino las autoridades se divorcian de sus votantes. Los partidos políticos perdieron ese contacto con la población porque se volvieron mercaderes de la política, se volvieron fariseos que solo buscan un afán de lucrar y no de servir. Pero el fundamento de la función política y de los partidos políticos, así lo dice la ley, es ser intermediarios entre las necesidades de la población y los recursos del gobierno. Para eso son, y por eso son empleados de la población, y no sé por qué después se divorcian de eso. Y la población también piensa que media vez llegan al Congreso, son inalcanzables. Yo conozco de experiencias en otros países donde el ciudadano agarra el teléfono y le dice a su diputado: si usted no vota por tal iniciativa de ley, la próxima vez no le doy mi voto. Y el diputado acepta la llamada, acepta la sugerencia, porque la población sabe que si lo puso ahí es para que de alguna manera represente sus intereses. Que cumpla con las expectativas que tenía el país en ese caso. Así es. Cosa que todavía no se ha logrado en nuestro país, lamentablemente. No, pero tenemos que buscar y aportar a cómo lograrlo. Y eso tiene que pasar mucho por la educación cívica, por la educación ciudadana y por sobre todo por la politización que nosotros decimos que debe hacerse del ciudadano. Ahora vamos a dar la indicación para que el votante pueda llegar a las urnas, identificar el logo del partido. Sabemos que cambió, era el Frente Republicano FRG y cambió a lo que ahora es PRI, ¿verdad? Sí, y digamos que hay un cambio mercadológicamente de nombre, pero los principios republicanos se siguen manteniendo. Nuestro símbolo es una ruedita azul y blanco, muy fácil de identificar, pero no es simplemente una ruedita porque el símbolo, el círculo, significa la integridad de la persona, la integridad de la sociedad, la integridad que debería de tener el servidor público. Y se encierra en un color azul y blanco, porque azul y blanco es el color de nuestra nación. Que identificamos con la bandera, ¿verdad? La bandera nacional, y que sobre todo pues no se puede manchar. Eso es lo más importante y trascendente de este partido. Vamos a escuchar una llamada telefónica. Muchas gracias a Jackie que la traslada. FM Íntima, muy buenos días. Muy buenos días, señor. Solamente para saludar al ingeniero Racancó, que Dios lo bendiga, desearles éxitos en esta contienda. Créame que mis felicitaciones para él, porque sabemos que cuando él representó a Quetzaltenango como viceministro, se logró un alcance, un logro, lo que fue el estadio Mario Camposeco y su graderío. Muchos han querido ahora sí que saludar con sombrero ajeno, pero reconocemos nosotros que somos de la porra de ahí, sabemos que realmente él pues logró ese triunfo, y ahora pues deseamos mucho más, y le pedimos a Dios y al Creador y al Formador que realmente lo siga iluminando, y que toda esta contienda pues sea un éxito para su candidatura, y pedirle mucho a Dios pues que lo siga iluminando y que le dé mucha sabiduría. Con todo respeto le saludamos acá, Estuardo Racancó, para servir. Muy amable. Muchas gracias por su llamada telefónica, y se recalcan nuevamente los valores, ¿verdad? La libertad, la justicia, la honestidad, la lealtad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la equidad, la igualdad y el compromiso. Aquí lo estamos ratificando, el compromiso. Ese es nuestro decálogo de valores. Son 10 valores que el Partido Republicano Institucional pregona y que busca cumplir, pero quizá haciendo un paréntesis, agradecer la llamada del oyente Estuardo Racancó, dijo, ¿verdad? Bueno. Coincidentemente. Colega, sí. Coincidimos en el apellido. Y decirle a la población quetzalteca que efectivamente en nuestro plan de gobierno municipal, y me imagino que el ingeniero Vinicio Cupil, que es nuestro candidato a alcalde, en algún momento lo va a comentar, pero hemos previsto en nuestro plan municipal el terminar el estadio Mario Camposeco. De hecho, el graderío era solo una iniciativa, fue una primera fase,
de todo lo que se quería hacer en el Estadio Mario Camposeco. Faltó terminar la fachada, faltaron las salas de reuniones, porque en ese concepto que se tenía de construcción era un poco facilitar y promocionar el deporte. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Dejando salones para que los equipos de barrio, para que los equipos de alguna iniciativa privada que no tenían dónde reunirse o dónde sesionar para programar sus campeonatos, etcétera, tuvieran salones accesibles como salones de reuniones a un costo muy bajo, por si no gratuito, y a la par tuvieran servicio de cafetería, tuvieran una venta de souvenirs de nuestro equipo. Y tener una fachada que los planos ya están hechos porque quedaron elaborados, entonces falta la voluntad política de terminarlos. Y el PRI se está comprometiendo a terminar el Estadio Mario Camposeco y, en el caso mío como diputado, gestionar los recursos desde el Congreso de la República a efecto de que eso sea una feliz realidad. Muchos quetzaltecos pues han manifestado a través de preguntas en otras programaciones que qué se haría con el zoológico. También con el Estadio Mario Camposeco pues han dado sugerencias que algunos opinan que apartamentos, que parqueo, que se puede hacer, que hay muchas cosas por hacer. Son manifestaciones del auditorio para los... Sí, efectivamente, fíjese que a nivel municipal hay un plan de ordenamiento territorial que ya fue financiado por el BID. Hay ya muchas ideas concretas, creo que hay ya una planificación, que lo que ha faltado es una voluntad política para comenzar a ejecutarlas. Y creo que con una administración prístina, con una administración que objetivamente demuestre que Quetzaltenango está siendo administrada de manera correcta, y por eso nuestro señor candidato a alcalde, el ingeniero Vinicio Cupil, está proponiendo la implementación de las normas ISO 9000 en la administración de la Municipalidad de Quetzaltenango, para que eso le dé confianza no solo a la inversión nacional, sino a la inversión extranjera. Porque si usted se da cuenta, los Juegos Centroamericanos no fue factible hacerlos porque no se cuenta con la infraestructura de calidad. Y desde que se construyó el Estadio Mario Camposeco, después el complejo deportivo, no se ha invertido en grandes obras deportivas para Quetzaltenango. Y creo que por las cuestiones de altura, por las condiciones ecológicas que nosotros tenemos, sí nos prestamos para centros de alto rendimiento, y esos centros de alto rendimiento que existen en otros países son lo suficientemente rentables como para mantenerse. Entonces Quetzaltenango está en un punto importante, en un punto con muchas ventajas, se le llama muchas ventajas comparativas, pero nos falta desarrollar las ventajas competitivas. Consolidarlas, ¿verdad? Y facilitar lo que usted nos estaba diciendo, que a través del Congreso pues se pueden facilitar los fondos para llevar a cabo estos proyectos y terminarlos en el caso del Estadio Mario Camposeco, ¿verdad? Así es. Y bueno, estábamos hablando de la papeleta, es la papeleta celeste. Perdón, la papeleta celeste para diputados distritales. Nosotros a veces confundimos, o no nos confundimos, sino lo llamamos de otra manera. Decimos diputados departamentales, que también es correcto, pero en la papeleta dice diputados distritales de Quetzaltenango, en este caso, porque cada departamento se constituye en un distrito electoral. Entonces, a nosotros nos toca marcar sobre la boleta color celeste el círculo azul y blanco del PRI, pero qué mejor si lo hacemos en las 5 papeletas. En las 5 papeletas. Es la invitación del ingeniero Miguel Ángel Racanco Alonso para usted que nos escucha, gentil oyente de FM Íntima 96.3. Estamos llegando ya lamentablemente al final de la programación, pero agradecemos a usted que nos haya dado a conocer la visión, la misión del partido, también los valores que tienen, con los cuales cuentan, y lo que puede hacer por Quetzaltenango, que es una de las inquietudes de todos los radioescuchas que en este momento están al pendiente de las inquietudes que se tienen sobre el país, la incertidumbre pues lamentablemente que se está viviendo todavía, pero esperando de que no vayan a dejar de votar, ¿verdad? Eso es lo más importante. Sí, yo siempre soy creyente, como decía al inicio, que cuando uno está enojado o cuando uno está alegre, no debe tomar decisiones ni hacer promesas apresuradas. Porque cuando uno está enojado dice cosas que después se le revierten, y cuando uno está muy alegre promete cosas que después no cumple. Entonces, en estos momentos de turbulencia, nosotros tenemos que confiar, primero, en que hay un espíritu divino que nos puede guiar y que nos pone a la mano la forma de salvarnos, porque Dios es el que quita y pone gobernantes, pero Él no viene y directamente lo hace, obra a través
de nosotros. Entonces pedirle que nos ilumine, que nos dé la serenidad suficiente como para no solo ir a votar, sino ir a elegir. E ir a elegir quiere decir que el ciudadano va a hacer un esfuerzo por conocer quiénes están proponiendo realmente. Porque hay personas que están haciendo campaña y no están inscritas. Y hay otras que no están haciendo campaña, pero están poniendo gente nueva, digamos, delante. Pero uno cuando vote por ellos le va a dar el voto a la primera casilla en el caso de los diputados. En el caso de alcaldes también hay personas que no están inscritas y que están haciendo campaña. Y una persona que está haciendo campaña y no está inscrita, desde ahí está faltándole el respeto a la población, desde ahí está mostrando que no es la persona idónea para dirigir los destinos de Guatemala. Decir que el voto nulo no es correcto, porque es una forma de quitarnos responsabilidad, porque votemos o no votemos, alguien va a dirigir los destinos de este país. Si yo voto nulo, si yo anulo el voto o no asisto a votar ese día, entonces estoy siendo cómplice y estoy dejando en manos de otros que manejen el destino. Que manejen mi destino. Y esa es un deber ciudadano que debemos ejercer con toda serenidad. Y por eso nosotros como Partido Republicano Institucional nos estamos proponiendo, estamos haciendo la parte que nos corresponde como políticos de abrirle, de educar a la población para decirle que no deje de votar. Aunque sea llegue a manifestar su inconformidad, pero que llegue a las urnas. Porque si no, otros van a decidir y después nos enojamos y después criticamos. Y no pero ya para defender. qué, si no participamos. Entonces, esta fiesta cívica hay que verla con responsabilidad, con mucha serenidad. Somos una opción que no hemos invertido grandes recursos. Podemos garantizar que vamos a gobernar con las manos libres, que no tenemos grupos fácticos, que no tenemos grupos oscuros que estén financiando nuestra campaña. Y eso nos da cierta lucidez política para dirigir los destinos de Guatemala en general, de Quetzaltenango, del Congreso de la República y de la Municipalidad. Muchas gracias al ingeniero Miguel Ángel Racancoj por estar el día de hoy con nosotros en FM Íntima. Pues el tiempo se nos hizo corto, pudimos conocer bastantes rasgos de su personalidad, de su ideología y primero Dios que pueda llevarse a cabo, que usted pueda ganar, pues los micrófonos de FM Íntima están a las órdenes acá para que usted pueda agradecer al pueblo quetzalteco la oportunidad que se le haya dado. Muchas gracias a usted también, ha sido una plática bastante agradable que la estoy viendo de frente, pero al público que me siguió a través de la señal de FM Íntima, decirle que muchas gracias por su tolerancia, por haberme permitido ingresar a su hogar, hacerle y reiterarle la invitación a que este domingo 6 de septiembre asistan a las urnas y marquen el círculo azul y blanco del PRI. Muchas gracias. Gracias también a la presencia de su señora esposa. ¿Nos da su nombre, por favor, ingeniero? Aurora Elizabeth Sac de Racancoj y mi hijo Marcos Canec Racancoj Sac. Gracias por estar con nosotros esta mañana y por acompañar. No cabe duda que eso fortalece también al político. Es otro lado que es la familia y que da fortaleza, ¿verdad? A pesar de que es política, la hemos visto a ella también correr con usted, con las papeletas, con las reuniones. Es su secretaria privada. Y muy privada. Muy privada. Muy bien, qué sí, bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Nos alegra bastante y muchas gracias a usted por su presencia en FM Íntima. Le deseamos muchos éxitos, que Dios les acompañe. Muchas gracias, que Dios les bendiga.